Dicen que Santa Marta fue la primera ciudad fundada en Colombia, pero antes que los mapas ya hablaba el territorio. Hoy, 500 años después, celebramos su historia escuchando sus voces, sus paisajes, su memoria, porque la perla del Caribe no solo se habita, se escucha. Esto es Santa Marta, 500 años, territorio de biodiversidad. Una serie de podcasts que explora cómo la biodiversidad de este lugar único nos ha enseñado a conocerla, a construir conocimiento para el país y el mundo, a defenderla y a gestionarla. Acompáñanos en este recorrido por su historia, su riqueza natural y su futuro. Vamos a tener 500 años del Aula Marina de Colombia y cómo esos 500 años nos invitan a hablar desde el corazón, desde la ciencia y el arte. Y para eso, para hablar de ciencia y de arte, tengo dos invitados de lujo. Primero, quiero invitar a mi amiga, colega, investigadora, científica, política, gestora, ¿cierto? Toda una institución también de la ciencia, la gestión, a Sandra Vilardi, gestora de todo este evento. Recibámosla con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Tengo que decirte que no soy política. Todos somos políticos, todos somos políticos. Vale. Hacemos gestión y ahí tenemos comprometidos, así es. Bueno, y para enriquecer esta conversación tan maravillosa desde la ciencia que aportamos, nos acompaña nada más y nada menos nuestro ícono samario colombiano, embajador de la música internacionalmente. Ha sido todo un honor y un orgullo para nosotros que él nos acompañara en esta conversación con los colegios que nos acompañan, con estos niños que nos inspiran. No tengo que presentarlo más porque ustedes saben de quién les estoy hablando, así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Carlos Vives, señores. Buena, tu cara me suena. Bueno, entonces, no, Carlos, Sandra, gracias por este espacio, esta conversación. Y quisiera empezar por, bueno, sabemos quiénes son cada uno, pero quiero empezar preguntando a Carlos. Carlos Vives, todo el mundo te conoce, músico, pero Carlos, tú eres, leyendo por ahí de ti, tú te defines como una especie de coschaco. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es eso de coschaco? Coschaco. Cochaco, ¿cierto? Así nos decía un músico muy famoso, el Pantera, a los que llegamos muy jóvenes a Bogotá y habíamos vivido muchos años en Bogotá. A los costeños nos decían coschacos. Chacos. Como que costeños acostumbrados a Bogotá. ¿Qué hace un cochaco que llega a Bogotá costeñizado, con sus raíces, a buscar el rock? Cuéntanos un poquito en esa búsqueda, porque, claro, vas cargando toda una historia de naturaleza, de mar, de playa, y llegas a la mitad de la selva de concreto. Cuéntanos un poquito ahí. Sí, al principio, claro, con todo lo que se creaba en los relatos, para empezar a hablar de los relatos de la relación de la costa con Bogotá, lo que uno como costeño veía Bogotá y que nosotros lo veíamos a través de la televisión. Era una cultura diferente, un mundo diferente y que de alguna manera había cierta extrañeza, ¿no? Pero por situaciones de mi vida, la vida un día me puso a los 11 años en Bogotá. Entonces me tocó superar el miedo, ¿no? Superar el miedo de entender. Pero después Bogotá terminó siendo para mí una gran escuela y para mí ser samario terminó siendo una escuela importante porque además teníamos que curar eso que estaba en nuestra historia de cuando tú llegabas a Bogotá, entrabas a un baño y decía, haga patria, mate a un costeño. ¿Sí? O mate a un costeño y reclame un yoyo. Sí, no, eso existía, pero al final el mismo costeño que tuvo que emigrar por A o B o C termina curando todo eso, porque ya es la relación ya no dependiendo de un discurso político, sino de la relación humana, de lo que llegamos a vivir
con los bogotanos y con gente de todas partes del país. Al final Bogotá termina enseñándome algo que decía el profesor José Rafael Pombo y Rebolledo en sus bambucos patrióticos, que decía: yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más, y ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir: a lo que Colombia mande no hay quien pueda resistir. O sea, ¡Wow! pero sí es verdad. Entonces, para entender mis samariedades, para hacer cosas que hice con la música, la información que me dio Bogotá fue importante. Entonces te reconciliaste allá en Claro, Bogotá. reconciliamos. Ya soy enamorado de muchas cosas que desconocíamos de los bogotanos, o que desconocíamos de los andinos, que desconocíamos de esos mundos. Se enamora uno de ellos y ellos de uno. Es decir, a mí la gente me dice: pero tú llevas tantos años en Bogotá y no dejaste de hablar costeño. Aunque aquí, cuando uno llega donde los samarios, te dicen: estás hablando cachaco. Y cuando uno está allá y se ve, ahí es el más costeño. Porque al final, a mis amigos desde el colegio, desde que llegué, yo era el exótico, era el samario. Entonces éramos exóticos. Los costeños siempre hemos sido exóticos y ellos siempre les gustaba que uno cogiera la guitarra y cantara un vallenato, porque eso, bailar, cantar, eso no estaba tanto en esa cultura. Bueno, y le voy a preguntar a Sandra, en la misma línea, pero al revés, ¿no? ¿Qué hace una cachaca tan enamorada, llega aquí al Caribe con sus ritmos, pero también con su belleza natural, con la montaña, con el río, con el mar, con la ciénaga? Y ¿cómo se enamora uno de eso? O, al contrario, ¿cómo no enamorarse de eso? Cuéntanos un poco cómo fue esa transición de llegar acá. ¿Tú eres cachaca? Yo no soy cachaca. Ah. Yo no soy cachaca, Andrés, porque yo me digo que yo soy costeña de segunda generación. No te rías. Por aquí está una parte de mi familia. Mi papá es banqueño. Mi familia paterna es del Caribe. Mi abuela era de Sucre, mi abuelo de Cesar. Mi papá nace en el banco, y en el banco sigue estando una parte muy importante de mi familia. Mi familia materna es boyacense, es chiquinquireña. Yo tengo ahí ese mix, pero mi mamá siempre se integró muy bien con la familia costeña. Entonces, mi casa en Bogotá, que nosotros vivíamos muy cerca de la casa de mis abuelos, la casa de mis abuelos era una especie de la embajada banqueña en Bogotá. Y siempre fue la casa solidaria, de puertas abiertas para todo el mundo que venía de la costa. Entonces, en la casa siempre, o sea, el Caribe siempre estuvo. O sea, tú fuiste como criada costeña en Bogotá. Completamente. Ah, mira. Entonces, para mí era más fácil sentirme identificada con Alejo Durán que con Jorge Velosa, aunque también pasaba. Y mi primera canción favorita de la vida fue La Ventana Marroncita. Los pueden decir aquí, gente. Entonces, para mí, digamos, esa era una parte también como de mi vida, que además tampoco la compartía mucho con mis compañeras del colegio, de la universidad, pero sí esas raíces estaban ahí adentro y yo no me terminaba de sentir tan cachaca. Cuando yo soy bióloga marina, y los biólogos marinos hacemos 3 años en Bogotá y nos venimos a terminar la carrera, a hacer 2 años en Santa Marta. Yo llegué a Santa Marta con muchos de mis amigos que están por aquí en el año 97 y llegamos a vivir y a terminar la carrera acá. Y me encontré, encontré esa parte de mi vida que podía como conectarse más y mejor con más gente. Entonces yo no era necesariamente la cachaca en el combo de mis amigos, sino que yo era una costeña en el combo de mis amigos. Y tenía amigos que les costó muchísimo integrarse a Santa Marta. Yo me sentía en la casa, porque además tenía la familia, los primos que por ahí deben estar, tenía los tíos que iba a ir a visitar, ¿sabes? Entonces yo siempre estuve en ese cruce de mundos, y por eso mucha gente cree que yo soy Samaria en Bogotá, y aquí pues sigo siendo una cachaca, pero mucha gente me considera una Samaria adoptiva. Entonces ese revuelto para mí ha sido pues importante en lo que soy, en cómo he entendido la biodiversidad y los paisajes de esta tierra, y cómo los he podido hacer míos,
porque los he escuchado desde los relatos de mi abuelo y desde tal vez mi primer recuerdo, que fue llegando al banco, tendría yo 2 o 3 años, montada en una chalupa, viendo saltar los ríos del río los peces del río Magdalena, y eso a mí me ha marcado, ¿no? Yo tengo sangre de Caribe, aunque sea una cachaca, nacida en Bogotá, pero con mis raíces caribes. Bueno, entonces eso me hace pensar que hay diferencias, somos como una mezcla, ¿no? Una mezcla porque mira, y eso nos conecta con algo, Carlos, que tú nos ponías en tu última canción de los 500 años, y voy a saltar un poquito ahí, pero para hacer un guiño a esa diferencia, ¿no? O sea, si eres de un lado o eres de otro, te ponen un estigma, te ponen una chapa, pero al final pues eres como una mezcla de muchas cosas. Y tú has tenido una búsqueda ahí como identidad en ese sentido, que está atravesado, ¿no? Por el mar, por la naturaleza, por el agua, también un poquito. Es que oyendo a Sandra y oyéndolos ahora, hablamos de Caribe y hablamos de el banco, y entonces digamos que no conocer esa diversidad en la que nos movemos, que es la que nos define no solamente culturalmente por nuestra sangre, sino la cosa geográfica, cómo nos conecta. Si no sabemos mirar, nos vemos desde nuestros pequeños pedacitos. Pero cuando Sandra dijo, mi papá es del banco, el banco, eso es ribereño, la cumbia es ribereña. Y hablamos y decimos y cantamos, yo nací en las bellas playas caribes de mi país. No, ahí no nació la cumbia. Soy cartagenera, barranquillera, yo soy de ahí. No, la cumbia llegó ahí, pero no nació ahí. Y es porque nos pasa una cosa increíble, y es que entendí que el Caribe se va por los ríos grandes, y nosotros estamos llenos de ríos grandes. Hay cumbia en el Atrato, hay cumbia trateña. Es decir, nuestro territorio, además que Sandra fue la que nos hizo ver realmente y entender que éramos anfibios. Es la cultura anfibia. Mi locura de cumbiana, parte de esa inspiración fue de encontrarme con Sandra y entender que la historia hay que empezarla a contar en orden. Cuando se iba a contar la historia de la cumbia, había que contar la historia en orden. Y la historia en orden era empezar a contar la historia desde los pueblos originales que estaban sobre el agua, que vivían sobre el agua, y que hace más de 500 años vivían sobre el agua, y que explican por qué hoy queremos seguir viviendo sobre el agua con nuestro mestizaje. Pero es una cosa que está, y Sandra nos enseñó mucho de eso. Y bueno, para contestarte la pregunta y no irme tanto por la rama, vete por la rama. Sí, pero es que es la diversidad. Hoy es el Día Mundial de los Manglares, ¿sabías? Esos son llenos de ramas. Al final era música. Podemos escalar a ver a dónde llegamos. Creo que aquí no hay problema, podemos. Es el Día de los Manglares, tenemos que un minuto de silencio. Nuestros manglares. Un minuto de silencio por todos los que hemos matado y seguimos matando. Pero por acá hay restauradores de manglares, y ellos son la esperanza. Yo pensé que eran árboles. Yo cuando pasaba por ahí de niño decía, mire esos árboles secos, porque eran gigantes, inmensos. Yo decía, mire estos árboles secos como de una película de terror, de miedo y la vaina. Y eran mangles. Yo decía, el tamaño de los mangles. Bueno. ¿La foto familiar? Sí, la foto familiar. Bueno, y un poco la diversidad. Un poco al final lo que te enseña la música, lo que nos enseña la música es a vernos todos. Porque la música no te va a mentir. La música no busca ser política. La música te va a decir quién te dio cada cosa de lo que tienes y de lo que hoy disfrutas como país, como cultura, en todo, en las expresiones culturales, musicales, políticas, en las expresiones y nuestra geografía. Es decir, que es muy rico, ¿no? Yo creo que la diversidad es lo que a nosotros nos ha hecho ver un poco, nos ha ayudado a construir el mensaje, ver lo diversos que somos y toda la locura que nos pasó con sus sombras y con sus luces, pero que veo a mi gente y digo, no quiero estar en otra parte, yo no quiero haber nacido en otra parte, yo quiero nacer con la gente que me tocó nacer, porque realmente somos los mejores, tenemos la mejor gente. Bueno, nacer en Colombia, en la mitad de un país anfibio. Y ahorita
tú hacías unos guiños a Sandra muy bonitos Sandra nos enseñó la ciénaga, estas conversaciones. Sandra también hablaba. Y yo quiero, Sandra, o los dos, que me cuenten un poco. Es que yo les voy a confesar algo aquí, infidencias. Yo estaba allá atrás, pues, conversando con ellos y le estaba preguntando, bueno, vamos a hacer la entrevista, no hay que no cuánto. Y un amor, un cariño, hermanos de sangre, de agua, de ciénaga, no sé, cómo llega a una científica, gestora, no política, y un artista con causas ambientales, pero de repente, ¿cierto?, con una búsqueda interior a través del agua, del río, los mares, todo eso, y cómo surge esa amistad. Para mí es muy importante, porque ahí creo que hay un secreto de lo que tenemos que contarle un poco a todos. A ver, ¿cuál de los dos nos cuenta esa infidencia de este amor de ciencia y arte? Yo tengo que contarles inicialmente que, como cualquier mujer nacida a finales de los años 70, pues yo era fan de Carlos Vives, ¿no? O sea, fan. A ver, levante la mano todas las fans, por supuesto. No, está bien. Una vueltica. Pero, no me sea serio, que va. Pero entonces seguramente muchas de mi generación recuerda que Carlos tuvo un primer papel por allá en una cosa que se llamaba Pequeños Gigantes y hacía de Timpanio, que era un marciano, un extraterrestre. Entonces él era así, hablaba como así. así. Y era verde, o sea, era el rarito de Pequeños Gigantes, y entonces eso era fascinante. A mí tengo pensamiento científico y entonces lo rarito siempre me parecía interesante. Ya luego, claro… Un objeto, tú lo veías como un objeto de observación. Es que Timpanio estaba en contra del sonido, del problema que tiene Santa Marta hoy, por ejemplo, con la música. Tenía un mensaje precioso, Timpanio. Timpanio no podría vivir en Santa Marta hoy en la playa, no podría. No podría. Entonces, bueno, yo les seguía la pista desde Pequeños Gigantes, luego el actor, luego el cantante, claro, pues todas, ¿no? Y sale La Tierra del Olvido. Hace 30 años que está de cumpleaños. Felicitaciones a La Tierra del Olvido. Un aplauso. Nos marcó a todos La Tierra del Olvido. Y entonces, ¿qué pasó con La Tierra del Olvido para Sandra Vilardi? Fue ver a este señor montado en las piedras de arrecifes, mostrándonos la belleza del Tayrona, mostrándonos de una manera diferente a los hermanos mayores, los caminos de la sierra, y yo ya ahí sabía que iba a ser bióloga marina. Pero tenía algunos referentes. Elvira Alvarado sin duda era un referente, no tan mediático como lo eres hoy, Elvira, y mucho menos como Carlos, pero los referentes de la identidad colombiana en un tiempo en los que estábamos en guerra, o sea, el narcotráfico nos ponía bombas un día sí y el otro también, y estábamos los jóvenes colombianos buscando por dónde agarrarnos culturalmente. Sale este señor con esa belleza de canción y esa belleza de video, y es como, no puede ser. Esto somos también, ¿no? Esto realmente es lo que somos, y durante mucho tiempo nos lo han ocultado o nos han dicho que esto es folclore o esto son culturas no tan importantes. Entonces empieza una reflexión muy importante, Andrés, para mí, ver el mensaje que Carlos empieza a mandar, ¿no? De estos somos los colombianos. Y ahí sale, pues digamos, de ahí se detona todo un movimiento cultural en el país musical. Es que estaban pasando cosas en la música en todas partes. Ese mismo año nació el álbum de El Dorado, de Terciopelados. Shakira había empezado a escribir Pies Descalzos. En todas partes, en Medellín, en todas partes estaba… Empieza la diversidad. En el Pacífico, todo lo que estaba explotando. Con las raíces, ¿no? Entonces empezamos como a tener referentes de arraigarnos en nuestras raíces para mostrarlas de una manera moderna, diferente. Y en la ciencia un poco pasaba eso, ¿no? Es como… tenemos investigadores muy juiciosos, hacen ciencia clásica, pero tal vez no queremos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y empezó toda una movida en los 90 de tal vez no queremos hacer lo mismo, queremos hacer otras cosas. Y voy a acelerar un poquito el reloj del tiempo, y yo llego a Santa Marta, claro, todo el mundo como, vi a Carlos en la playa jugando fútbol con los pelados, o sea, todo el mundo estaba pendiente de dónde estaba Carlos.
pero no nos conocimos en esa época. Nos conocimos ya cuando yo había vuelto, yo me fui, me doctoré, me vinculé con la Universidad del Magdalena, casa de estudios que amo y llevo en mi corazón y le tengo profunda gratitud. Estuve 15 años vinculada con la Universidad del Magdalena. Y en el primer evento de Tras la Perla, el rector me dijo, acompáñame ya como a la parte final de un cóctel. Yo fui, yo llevaba un librito que yo hice que se llama Repensando la Ciénaga, y por ahí en un momentico Carlos salió, yo, Carlos, mira, te regalo mi libro. Gracias, sí, adiós, chao, nunca más. Hasta la siguiente Tras la Perla. Pero lo tengo en la mesita de noche. Hasta una siguiente oportunidad en el que con Claudia, Carlos y Tras la Perla trajeron a un investigador que estaba trabajando con plásticos. En este teatro se presentó un documental a Plastic Ocean, y tuvimos una reunión con la Procuraduría, con una cosa así como muy seria, y ahí nos conocimos, y ahí yo creo que empezamos a hablar con Clau y con Carlos, y ellos dijeron, no, tenemos que seguir hablando contigo. Y ahí empezamos a seguir, ya nos vimos una vez en el apartamento de ellos en Bogotá. Déjame ser más romántico. Dime. Él va a ser más romántico, él va a ser más romántico. Llegamos al mismo lugar por diferentes caminos. Así es. Hoy trabajamos con la Fundación en la Ciénaga, trabajamos en el pueblo de Buenavista y trabajamos con las comunidades y con la gente doliente que sueña con un mejor presente y futuro para la región. Sandra llegó por la biología y se volvió una de las expertas en la Ciénaga, en su conocimiento de sus virtudes y en su tragedia. Yo llegué por la música, yo llegué por el afecto que mi papá le tenía a la región, donde nos llevaron muchas veces de niños, y pasamos por allí los amarios entre Barranquilla y Santa Marta tantas veces sin entender la importancia del lugar, sin entender su historia y mucho menos sin compadecernos de su tragedia, de la carretera que hicimos mal, de la lucha ideológica que nos ha mantenido apartados históricamente y que se dio allí en ese territorio y que hoy mantenemos a nuestro territorio en el paraíso, en la pobreza más increíble, tratando de solucionar, siento yo, cada quien por su lado cosas y de formar parte de la solución. Así nos encontramos al final, porque al final aprendí muchas cosas de Sandra. Por ejemplo, la salud de la Ciénaga es tan importante para que se mantengan los nevados, es decir, las evaporaciones, el flujo de agua de la Ciénaga Grande depende, los nevados depende de eso. Los nevados de nuestra sierra, que decimos, mira, ahora hay menos nieve, ahora hay más nieve, o ya no sé si los miramos y no sé si realmente son importantes. Entonces, entender que yo escogí hacer mi música y que esa foto de la Tierra del Olvido o ese dibujo de la Tierra del Olvido al final era mi foto familiar, era la foto de mi lugar. Fue un momento de mi vida como artista que era importante escoger dos caminos, porque yo sé que aquí hay muchos pelados hoy y es importante porque yo tenía hace 30 años dos caminos. Podía escoger lo que me decía la industria de ser famoso. Ya estaba viajando, ya estaba haciendo novelas en Puerto Rico, ya iba a los programas y ya me grabaron y cantaba en Miami, cantaba en muchas partes de la industria. Y para mí fue como regresar y entender que mi camino no era exactamente el camino de la fama, sino el camino de ser originales. Ya yo quería ser original, ¿no? Auténtico. Sí. La audacia de ser Está auténtico. bien. Yo ya no era tan joven, lo que pasa es que siempre he tenido cara de peladito. Ya no era tan joven, pero ya había aprendido cosas y ya había cantado de todo. Y había que asumir y estaba el afecto alrededor de eso. Como en tu vida, el afecto. Es que el banco es el país de Pocabuy. Así lo llamaron hace 500 años. El país de Pocabuy. Es decir, un país. No 4 bohíos, el pueblito. No. Imagínense un país sobre el agua. No es un juego, es un país sobre el agua. Perdimos esa memoria. Los ancestros de Sandra vivían sobre el agua. Y entonces el por ser eso anfibio. por eso el banco es la capital de la cumbia. Es más, porque la tradición de la cumbia, antes de que llegara a España, estaba en los areitos chimilas, que eran los que habitaban Totó la Momposina. ¿Sí? Totó la Momposina. Es chimila.
La cumbia es Chimila. Y a ese territorio llega España, y a ese territorio llega África, y a ese territorio llegan sirio-libaneses y todo lo que nos ha construido una identidad. Entonces ahí nos encontramos en la vida. Y nos encontramos en una búsqueda que para mí era muy importante. Yo soy una bióloga muy atípica porque no me encargo de los bichos o de las plantas, sino que me encargo de esas contribuciones que hace la naturaleza para que la gente tenga bienestar, que llamamos servicios ecosistémicos. Y uno de los servicios más importantes, pero que menos reconocemos, son los servicios culturales. Entonces, ¿cómo la naturaleza logra que podamos conocer y gestionar el agua? ¿Cómo logra que podamos construir los tambores para la cumbia? ¿Cómo logra que la flauta de millo sea una realidad tecnológica y musical? Y eso está ligado con esos ecosistemas del agua, con cómo ese territorio permitió que la gente, los Pocabuy, los Chimila, pudieran aprender y dejar su legado hasta el día de hoy. Entonces, eso nos encuentra con Carlos. Él estaba por su búsqueda del origen de la música, del origen de la cumbia, y yo estoy buscando los servicios culturales de un país anfibio, un país en donde pues más del 30% de nuestro territorio es agua y nos cuesta reconocerlo. Y entonces desconocemos el agua, desconocemos la cultura asociada al agua, la hemos borrado, la hemos impermeabilizado y ahí es como, ¡oh!, estamos en las mismas. Yo por eso entendí que yo no hacía folclore. Cuando me dijeron, no, que usted, Carlos Vives, dañó el vallenato o dañó el folclore. Yo no hago folclore. ¿No se pueden dar cuenta acaso qué es folclore y qué no lo es? No pueden ver la diferencia de un galán de televisión que canta vallenatos en una serie de televisión y hace su banda de rock con los pelos largos, pantalón mocho, terciándome la mochila, guitarra eléctrica. No ven la diferencia de eso y Alejo Durán o de Juancho Polo Valencia, que cantaba para seguir el canto de las aves y que cantaba porque era feliz, porque la naturaleza era feliz y porque el campesino era feliz. Eso es folclore, cuando el río no está contaminado, cuando el campesino es feliz y puede cantar y el que trabaja el ganado sigue haciendo canto de vaquería y sigue haciendo vallenatos. Eso es folclore. El folclore no está en los discos, el folclore no está en la industria, no se ilumina con luces, no se lleva a un escenario. El folclore es que estemos en paz. El folclore es que el indio camine y cuide el agua para que no sigamos teniendo problemas con el agua. Porque la raíz del problema que tenemos con el agua es que quienes deben cuidar el agua están corriendo de sus territorios, están perdiendo sus territorios. Y la sabiduría ancestral que tienen ellos no es hacerse dueños de las tierras, es ser sus protectores, ¿no? Entonces, eso es el folclore. Lo demás nosotros hacemos rock and roll. Entonces, simplemente yo quería ser original, quería hacer mi rock and roll, ya no el que me gustaba argentino, o el que venía en inglés, o el que estaba en holandés o en francés. No. Podíamos buscar nuestro rock and roll, porque tenemos una herencia de cumbias y por hacerte paralelo, de blueses, ¿no? Dame un segundo, porque es que así como lo que Carlos dice, él no estaba haciendo folclore ni dañó el folclore. La ciencia que yo estaba proponiendo, siempre fue muy criticada. Tú no haces ciencia. No, yo sí hago ciencia, es otro tipo de ciencia, pero es ciencia y es con rigurosidad y estoy fusionando metodologías científicas para poder encontrar unas preguntas que antes no nos habíamos planteado. No es folclore, no es cosas banales o básicas o de comunicación social, es ciencia, pero es diferente, es una ciencia diferente. Total. Es que quería ponerles un juego para a ver si hay una canción de la Tierra del Olvido, obviamente, y hay una frase, un párrafo, si tú me ayudas, porque si yo lo tarareo no quedo muy mal. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo la luna? ¿Cómo dice el tarareo de la? Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia y como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡Bravo! Entonces, eso es pura poesía de tierra, de sol, de frío, de lluvia, de luna, de mar, de río. Y hay una frase ahí que yo me quedé pensando y yo decía, los científicos, Sandra, cogemos esa canción y si quisiéramos cantarla,
o quisiéramos construir una letra desde la ciencia, te voy a decir qué haría yo. La diferencia entre el agua dulce y el agua salada, eso es el gradiente termosalino. Y eso nos ha hecho mucho daño, Sandra. No somos capaces de comunicarle a la gente qué es lo que nos acaba de cantar Carlos, el mar que espera el río. Y eso es lo que necesitamos, Carlos, contar la ciencia que le llegue a la gente, porque no somos capaces de inspirarlos. Tú nos inspiraste y todavía cantamos. No, pero si tienes te la hago con termosalino también. Entonces, esto para la pregunta, un poco para los dos, ¿no? ¿Cómo hacemos, cierto, para que la ciencia y ese conocimiento técnico-científico, cultural, social, llegue un poco más con el arte? A ver, cualquiera de los dos. Sí, pero es verdad. Pero siempre ha sido así. Andrés Landero cantaba, allá arriba en la montaña oí cantar al corcovado y hoy vi tejiendo la araña. Sus redes sobre dorado cantaba la gallineta, también la pava congona, la perdiz que vive inquieta, la cijí que da las horas. Ya te di una clase de las aves del lugar, la ornitología de un humedal. En una estrofa. Y la música tradicional, las tradiciones orales eran esas, porque ellas eran los que contaban. Eran los naturalistas, eran los cronistas, eran todo. Fíjate que entonces lo que ha pasado también con la ciencia es que nos separaron. Así como ha pasado con lo que hemos estado hablando toda esta semana. Recuerden que, por ejemplo, en el siglo XIX los naturalistas sabían de todo y además pintaban y además eran poetas, ¿no? Sabían de geología, sabían de aves, hacían sus poemas, pero en la ilustración también, ¿no? Los grandes científicos eran integrales. El siglo XX llegó para dañarnos y el siglo XX nos desconectó. Y el siglo XX lo que dijo fue, usted si quiere hacer ciencia, especialícese solamente en eso y profundice, tanto que los de al lado no lo entiendan. Porque entonces usted puede publicar todos los papers sobre eso, las revistas, los artículos de las revistas científicas, y se vuelve usted el experto en ese tema. Y si ahí sale alguien más, pues usted lo tiene que formar para que usted también pueda publicar con él. Y nos desconectamos. Y entonces dejamos los científicos de poder conversar con el abogado, con el economista, con el poeta, con el comunicador social, para poder contarle a la gente qué era lo que estábamos encontrando desde el conocimiento científico para poder prevenir, advertir, hacer las recomendaciones. Y hoy estamos en lo que estamos, en esta crisis tan profunda, porque nos desconectamos demasiado y no logramos advertir a tiempo. Yo recuerdo una anécdota cuando estaba haciendo mi doctorado, yo empecé a hacerle encuestas a mucha gente, entre ellos muchos científicos, y yo les preguntaba, ¿a ti te interesa, cómo has hecho para que tu conocimiento científico lo conozcan en la autoridad ambiental o lo conozca alguien? Esa no es mi tarea, me respondió, a mí no me corresponde eso. Entonces, para mí eso fue muy importante, fue un clic, porque yo no quiero ser así. Yo necesito que este conocimiento sea útil y poderlo contar de maneras diferentes. Y entonces, lo que nos queda para los siguientes 500 años es poder, de pronto, volver de esas profundidades del conocimiento y empezar a generar creatividad para conectarnos con otros, como lo hemos podido hacer con Carlos y las cumbianas y la ciénaga, y es poder llegar de una manera diferente para que entre todos podamos empujar el cambio que tenemos que hacer. Me encantaría que visitaran Buenavista en la ciénaga y conocieran los avances ya no son pilotos, son realidades, porque cada una de las casas, con el trabajo que hemos tenido con la fundación, con el apoyo de todos y de la comunidad, empezamos a ver cosas de las que oímos durante mucho tiempo y uno decía, no, eso no va a pasar aquí, eso se ve muy lejos, eso es como una situación, el manejo del agua para una casa que vive sobre la ciénaga. Y para empezar, que les produzca agua potable
para los niños, para toda la familia, cosa que hoy no pasa, por ejemplo. Y no solamente, sino el manejo de los residuos, inspirado en el estilo de vida, y en el costumbrismo y en las tradiciones, ¿sí? Pero con un soporte científico, de ingeniería. Eso es de las cosas que más me ha producido felicidad cuando he vuelto al territorio, porque tantos años como soñando con cosas así, y que sean asequibles a la gente, y que requieren además de parte de la gente una educación, es decir, es asumir, es como devolverte la identidad de los que vivimos sobre el agua, de los que somos anfibios, devolvernos la identidad con la ciencia, con ayuda de la ciencia, en el manejo de las aguas que nuestros hermanos mayores tuvieron en el origen. Entonces es increíble porque es devolvernos las identidades y que la ciencia se sirva para todo eso. Y eso a mí me da una felicidad. Así que los invito a que cuando pasen por la Ciénaga, vayan a pasear, vayan a Buenavista y visiten las familias que están trabajando y que les pueden mostrar una forma diferente de habitar el territorio. Y es también esa manera de, voy a hacerlo de manera diferente, ¿no? Voy a escuchar a otro, voy a hacerle las preguntas al otro y es como, pero ayúdame a resolverla. Porque recuerdo a Clau, a Isa, todos como, pero Sandra, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tal? Y yo no sé, pero otros saben. Y esa es también la otra, ¿no? Reconocernos entre todos. Reconocer que tal vez aquí necesitamos a este que es más experto, a este que otro, y que son además chéveres, buenas personas que tienen esa capacidad de sumar esfuerzos ante una causa común y no están súper ocupados haciendo sus papers. Esta mañana nos decía John Cantillo, nuestro amigo John Cantillo, amigo tuyo también, y ahorita estábamos con él. John, ¿estás por ahí? ¿Dónde está John? ¿John? Valiosísimo. Hey, John. Te estoy nombrando. Yo nos decía esta mañana, ven por acá, ven. Para que no lo conozcan, John Cantillo, Nueva Venecia, para que vayan y lo visiten allá, ¿cierto? Sí, no, además un super guía de la Ciénaga conoce dónde ponen las garzas. ¿Dónde ponen las garzas? Y entonces John nos decía esta mañana, para los que no estuvieron, es que, hablando de la ciencia y el conocimiento, nos dijo así, súper sabio, dijo, es que cuando los científicos explicaban la importancia de la ictiología, ¿quién sabe qué es la ictiología aquí? Yo no lo tradujo. ¿Qué es la ictiología, John? Los pescados, lo que se comen en los platos. Los pescados. Un aplauso para John. Ese es el saber, o sea, cómo conectamos, y entonces al final está en la cotidianidad. Entonces les agradezco por esa invitación. Quiero aprovechar este momento. En este momento estamos grabando este podcast, y a todas las fundaciones, por supuesto a la Fundación Tras la Perla, a la Universidad de los Andes, a la Universidad del Magdalena, al Foro Nacional Ambiental, Acuabiosfera, SIM Caribe y Conservación Internacional, porque con todos ellos hemos sumado y remado juntos y hemos hablado en la diversidad con las comunidades, con los territorios y todo eso. Y eso me lleva a la pregunta, ahorita que estuvo John aquí con nosotros y hemos pasado todo el día conversando de diversas ópticas, algo que ya abriste un pequeño momento. Desde el CEMARIN, que es la fundación que yo dirijo, el centro que yo dirijo, integrado por universidades, me daba la tarea de conectar justamente ese saber científico con eso. Y por eso estamos aquí, en este escenario, hablando con un artista y con una científica desde lo que podemos hacer. Entonces la pregunta, 500 años de Santa Marta, y tú nos has traído una canción bellísima, yo te lo alcancé a decir allá. Eso es como cuando a Rubén Blades y le dijeron que hizo Pedro Navaja, que duraba 8 minutos, y dijeron, no, eso es un pasquín, eso no lo va a leer nadie, o sea, eso era muy largo, ¿tú qué crees? ¿El que hiciste el Quijote? Le dijeron a Rubén Blades. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cierto? Con estos 500 años que nos contaste toda una historia, nos dejaste allí, pero picados para el futuro, ¿cierto? Con esa canción, motivados para el futuro. Entonces, para ti, Carlos, y para Sandra, ¿cómo ven ese futuro para Santa Marta con estos jóvenes? Esto es un joven, John, es un líder joven, y muchos más que estuvieron hoy aquí. ¿Cuál es el futuro que te sueñas para nosotros en Santa Marta?
Yo creo que tenemos que aprender. Lo primero es, tenemos que aprender que hay cosas que nos han salido bien, pero hay cosas que no nos terminan de salir. Y no nos terminan de salir porque seguimos pensando que el otro es diferente. Y somos diferentes, pero estamos en la misma barca que está atravesando los mismos ríos turbulentos. Y entonces necesitamos es ver en la diferencia del otro la complementariedad. Cómo me complemento y cómo creamos equipo de manera diferente. Y cómo reconozco también que me he equivocado en el pasado. Creo que aquí hay un tema de reconocimiento que a veces en esto que en nuestro país que ha estado tan dolido durante tanto tiempo, salen los dolores muy frecuentemente y claro que sí, pero tenemos que entender los momentos históricos donde se produjeron los dolores, perdonar la situación para poder salir de esa trampa en la que estamos para poder ver un futuro. Y necesitamos perdonarnos, entender nuestra historia para perdonarla y seguir, porque si vamos a seguir ahí, es que tú, es que yo, es que el otro, es que no la vamos a lograr. Hay dos cosas importantes, además del perdón y del reconocimiento, y es la oportunidad. Este lugar va a ser un lugar en el mundo reconocido como un refugio climático. Estamos todos conscientes de que estamos atravesando una situación que la humanidad nunca antes había vivido. El aumento de temperaturas lo sentimos todos, sobre todo los que pagan el recibo de la luz. Vemos en el caso del agua, y esta ciudad ha sido profundamente adaptativa a la situación del agua, pero en nuestra biodiversidad, que es donde está la belleza de Santa Marta, las oportunidades económicas que se dan acá, o sea, el turismo, la agroindustria, la pesca, todo depende de la biodiversidad. En este territorio, el clima se va a comportar de manera un poco más benéfica que en otros lugares cercanos. Santa Marta va a ser un refugio climático y eso nos va a hacer pensar que necesitamos aumentar las capacidades de protección, como lo vimos con Elvira Alvarado hace un rato en el panel después de su documental. Si algo nos tiene que movilizar a los amarios es proteger lo que más tenemos, no solamente porque qué bonito el pajarito o qué bonito el coral, sino porque es que de eso va a depender el futuro no solamente de los que habitan Santa Marta, sino mucha de la gente que va a estar alrededor. Los corales van a mantener la pesca, el bosque seco va a mantener el agua, nos va a evitar daños adicionales, así que yo creo que estos próximos 500 años tienen que ser la oportunidad para que entre todos reconozcamos el valor de este territorio único en el planeta en términos de biodiversidad. Lo hablábamos aquí ayer en la conferencia CAF, y nos va a permitir sumar esfuerzos de maneras creativas, innovadoras y diferentes para poder iniciar una nueva etapa. Creo que ese es el mejor regalo que le podemos dar a este territorio maravilloso, y es con los conocimiento indígena, con el conocimiento de la ciencia, con el empuje de los empresarios, con la pilera y la potencia de los jóvenes, con la inspiración de los artistas. Tenemos una causa muy linda entre las manos. Diálogo de saberes ahí confluyendo, ¿no? Muy bien, qué belleza. Saberes, muchos saberes. Carlos, ¿cómo ves tú? Más amor para Santa Marta en estos 500 años que siguen, porque creo que no, decía Delia, la gran Delia Zapata, decía, no se ama lo que no se conoce. Y es muy difícil si no le enseñamos, ¿verdad? Y creo que es tiempo de cambiar muchos relatos que nos han hecho mucho daño a nuestras identidades, de todos nuestros orígenes, relatos que tememos y desprecio hacia nuestras culturas originales y nuestros hermanos mayores, sin conocer la historia, la tragedia y las virtudes de nuestros pueblos que llegaron esclavizados a este puerto y que cuentan aquellas historias de la ramada, lo que hoy es Dibuya, la historia de ellos, y que después empezamos a disfrutar de todos los grandes deportistas que nos ha dado la región. Pero sobre todo también muchos relatos que nos han ofendido también y no han sido justos con nuestra historia hispana.
¿no? La verdad, toda nuestra herencia, valorarla. Creo que ese es el llamado al Samario, porque porque además son unas grandes oportunidades. Una ciudad de origen español que rescata su historia, que rescata sus memorias, que rescata sus edificios, que cuida su lengua, que ama como se ama en español, va a ser apreciada por yo no sé cuántos que hablamos español en el mundo, pero una ciudad que hace respetar a sus hermanos mayores y que de verdad hace que su Tayrona y su Sierra Nevada sea un lugar de peregrinaje para aquellos que creen que la naturaleza es la salvación y que es para las nuevas generaciones. Que entendamos que somos guardianes y no dueños de ella. Guardianes, porque las estamos guardando ¿para quién? No para mí, para los que vienen. Para los que vienen, es que hay que pensar en los que vienen. Entonces, es decir, valorar la historia de todos, entender por qué llegaron los turcos aquí y que siguieron formando parte de un proceso migratorio que llegó a nuestras culturas a darle unas pinceladas impresionantes y a traernos en la poesía, en la política, en la música, cosas maravillosas. Entonces pienso que si los samarios hacemos conciencia de que tenemos que cuidar todo eso, vamos a tener una mejor ciudad, vamos a entender realmente lo que somos y vamos a estar preparados para recibir a la gente, porque la gente va a venir, porque la sierra es un imán, porque el mundo Tayrona es un imán, porque Santa Marta es una marca que, a pesar del daño que le hemos hecho históricamente por muchas cosas, desde que permitimos que nuestra cultura fuera pirata, porque bueno, fue una de las armas más poderosas contra nosotros que tuvieron los imperios que en ese entonces eran nuestros enemigos, la piratería. ¿A qué se les parece? Entonces, al final, nada, entender que podemos entender nuestra historia y seguir hacia adelante con un orgullo, porque al final aquí se dio algo que no pasó en otras partes de América. Se unieron las sangres, se unieron, nuestro pueblo se unió, dijo la reina Isabel, cásense indios con españoles, españoles con indios, y somos nosotros. Y somos nosotros. Es decir, estamos aquí, 500 años después, seguimos los mismos. Nuestros hermanos mayores existen, son una realidad y deben ser una realidad para nosotros. Nosotros los hispanos, llamarse hispanoamericano no es simplemente hispano por defender una lengua ni un origen español. Hispanoamericanos es ser de origen hispano con conciencia americana, porque los americanos son ellos. Y hoy nosotros, cuando nos hacemos llamar hispanoamericanos, pasa que nos dijeron latinos para juntarnos, es que eso es historia, no importa, pero no nos define. Latinos es muchas cosas, ¿no? Entonces creo que sí es clave que el samario sepa quién es y sepamos quién es. Por eso yo quise contar esa historia, que viéramos a Bastidas, que lo pudiéramos ver llegando a Santa Marta y que fue un bacán y que pagó con su vida por eso y que no fue fácil para los Tayrona ni para el cacique de Bonda. El cacique de Bonda supo que cuando asesinaron a Bastidas no había nada que hacer y vinieron 200 años de guerra. ¿Y cuántos años más de guerra después de la República? Es decir, nadie va a ocultar la tragedia de todos nosotros, porque todos formamos parte de la tierra del olvido. Todos somos parte de la tierra del olvido, no solamente nuestros hermanos mayores. Todos, ahí está en la foto, Maite, ahí estoy yo, mi compadre Egidio, mestizo con ojos claros, ahí estamos todos. Teto, que parece un cogi tocando guitarra eléctrica. Yo creo que al final ese es el mensaje. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de la carreta. Y a ustedes, No. muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando, estaríamos felices aquí conversando todo el resto, pero ustedes tocaron algo muy lindo al final, que yo quisiera no cerrar, y es ese amor. Ese amor viene de algo muy importante, y yo quisiera hacer un homenaje especial a, nos lo decía esta mañana también, el poder de la madre tierra, el poder de la sierra, el poder del agua, el del cuidado, la conservación que tú le estabas diciendo, y eso es el poder femenino. Y Total. yo quisiera dejar un mensaje
que cada uno de ustedes me lo reafirme. Que las mujeres son las que mandan. Yo veo, exacto, eso te iba a decir. Yo veo que aquí está Claudia. ¿Dónde estaba Claudia? Un Sí, no, aplauso pero- para Claudia. Que sabemos que sin En ella, la fundación. Los que quieran trabajar en la fundación, si son hombres, ni lo intenten porque no hay cargos. y ahí tenemos a para Claudia hombres. y a Isabel. Solo trabajan chicas, no me pregunten por qué, pero es una vaina. Y a Isabel y a Sandra cuidando la tierra, porque yo estoy aquí Y a porque Caro. unas mujeres nos Y a convocaron. Carola. Y a Caro. Entonces, John, ¿por qué se les disfrazó así con el Yo- pelo yo largo sé, y la hola. vaina? entonces, yo sé que ese es un mensaje muy poderoso, Carlos y Sandra, y es el poder femenino, el poder del cuidado. Y creo que con eso quisiera cerrar, que es la madre, que es la casa, que es Santa Marta, la Sierra Nevada. Y creo que ese es el mensaje, para invitarlos a reflexionar un poco sobre eso y para que cerremos con eso, con esta mujer súper poderosa que nos ha convocado a todos aquí. Carlos, que le has creído también. Y Carlos, un hombre súper poderoso, con una sensibilidad que ha puesto a todas estas mujeres a inspirar y a soñar. Pero fíjate, Andrés, que al final es eso, nos tenemos que cuidar entre todos. O sea, ya estuvo bueno de tanto, o sea, la vida ya es difícil, es dura y nos la estamos haciendo demasiado dura. Necesitamos cuidarnos, reconocer, por un lado, que lo que primero nos ha cuidado ha sido la naturaleza, que nos ha permitido tener alimento, agua, confort. Y lo segundo es que el cariño nos cuida. Los grupos de la familia nos han permitido cuidar a los niños, nos han permitido cuidar a los enfermos y entramos en una etapa de la humanidad en donde cada vez estamos más solos y más aislados. No podemos seguir así. Esto es un mensaje errado para lo que es ser humano en este planeta. Entonces necesitamos, las mujeres sin duda alguna, alzar la voz del cuidado, pero no solamente las mujeres tenemos la carga del cuidado. Y es el cuidado de las familias, es el cuidado del enfermo, es el cuidado de la naturaleza. Tenemos que cuidarnos entre todos. Y ya eso de podemos sacrificar a algunas personas y podemos sacrificar a algunos territorios, eso es del siglo pasado. Este nuevo momento de la historia de la humanidad en un lugar tan maravilloso como este requiere realmente que lo cuidemos para que podamos tener 500 años más de historia y sin duda el papel de las mujeres va a ser determinante en enseñarle a los hombres en cómo cuidar. Carlos. Sin palabras, ¿no? No, ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus sueños? Porque todo depende de dónde están tus sueños. Sí, escojamos gente que tenga sus sueños acá. Cuando escojamos gente que tenga sus sueños acá. Que amen esto y quieran cuidarlo. Porque la ciudad depende de dónde nosotros tenemos los sueños, porque nos podemos utilizar a la ciudad para prepararnos y podemos no sé qué, pero si nuestros sueños no están aquí, no están aquí. Aunque podamos mandar dinero, aunque podamos hacer muchas cosas, porque nuestros sueños están en irse. Porque entiendo, nos han pasado cosas muy difíciles y todos nos enseñaron a pensar en qué momento me voy, en qué momento mis hijos estudian bien y se van, porque esto es un desastre. Entonces, eso parte de la tragedia de Santa Marta y de nuestro país, que a veces nuestra gente tiene que irse y gran parte de nuestra gente buena ha tenido que irse de Santa Marta. Yo viví esa historia y siempre se me quedó en mi corazón. Entonces yo creo que es, ¿dónde están tus sueños, Amario? ¿Están aquí? Bueno, pues si los sueños están aquí, si los sueños de nuestros hijos están aquí, y entiendo, y vuelvo y digo, entiendo la situación de nuestro país muchas veces, pero al final Santa Marta necesita que los sueños estén aquí. Y mucha gente que no nació en Santa Marta ha venido porque sus sueños están aquí. Y de ellos, ¿sabes? Es un
así como mucha gente de nuestra tiene que irse a otra parte y cuando me dicen, no, es que en España hoy ya somos 6 millones, no sé qué, yo digo, qué suerte para España. Cuando me dicen Estados Unidos hay 11 millones, qué suerte para Estados Unidos, porque sé qué tipo de gente es. ¿No? Yo conozco su cara y conozco su alma y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. ¿Sí? Entonces también necesitamos tener nuestros sueños en Santa Marta. Está bien. Y quisiera, entonces, con este mensaje final de ustedes dos, gracias Sandra por invitarme a soñar, gracias Carlos por soñar juntos con nosotros, por estar aquí, por todos ustedes, por cuidar los sueños y por ese regalo que nos has dejado, que vamos a proyectar aquí en 1, 2, 3.